Saludos, te doy la bienvenida al episodio número 46 de este podcast de ansiedad a bienestar. Mi nombre es Jen González, estoy muy feliz de estar aquí compartiendo contigo parte de mi experiencia con la ansiedad generalizada y también lo que he aprendido desde mi trayecto como consejera profesional hasta el día de hoy, donde te comparto herramientas para manejar la ansiedad. Mi intención con este podcast es que tú recibas herramientas para aprender a manejar la ansiedad y tus emociones, pero también traerte un mensaje de inspiración y de esperanza de que no tienes que poner tu vida en hold porque tengas ansiedad. Yo te exhorto y te invito a que trabajes con tu ansiedad, porque la ansiedad no es un obstáculo para alcanzar tus metas, para lograr tus objetivos y para vivir una vida feliz y plena. Así que en el episodio de hoy voy a estar hablando de lo que es la ansiedad por la enfermedad. En inglés se le conoce como health anxiety. Esto es un trastorno de salud mental de por sí. Tiene sus criterios de diagnóstico y es importante que no nos autodiagnostiquemos. No porque seamos un tipo de persona que nos da miedo enfermarnos, significa que tenemos este trastorno. Muchas personas con ansiedad generalizada también pueden tener pensamientos y miedos y triggers por la enfermedad. O personas con trastorno obsesivo compulsivo también pueden tener pensamientos relacionados al tema de la enfermedad. Cuando hablamos de health anxiety, cuando hablamos de ansiedad por enfermedad, estamos hablando de que esto no es causado por otro trastorno, como por ejemplo el trastorno de ansiedad generalizada, sino que es autónomo de la ansiedad por enfermedad. Y esto tiene unos criterios diagnósticos que solamente un profesional de la salud mental licenciado y que tenga las competencias para hacer un tipo de diagnóstico así puede hacerlo. Un psiquiatra o un psicólogo clínico o algún consejero profesional, pero un consejero profesional que tenga el nivel educativo para hacer un diagnóstico de salud mental. Lo importante es que no nos autodiagnostiquemos y que vayamos a donde un profesional que esté calificado y capacitado para hacer cualquier tipo de diagnóstico de salud mental. Esto es un trastorno de salud mental bastante común. Hay más de 200,000 casos al año en Estados Unidos. Puede durar por años o puede durar para toda la vida. Y como ya te mencioné, requiere un diagnóstico médico. El health anxiety o la ansiedad por enfermedad es, en mis propias palabras, porque de seguro que abarca mucho más de lo que voy a decir, pero básicamente es un miedo excesivo y desproporcionado de estar enfermo o de contraer una enfermedad. Estas personas que padecen de health anxiety o que sufren de health anxiety o ansiedad por enfermedad sienten algún tipo de síntoma físico, como por ejemplo puede ser algún dolor de cabeza, algún dolor en el pecho, y piensan que esto significa que tienen una enfermedad grave que los pueda conducir a la muerte. Por ejemplo, si sienten un dolor en el pecho, pueden pensar que es que le va a dar un infarto, o es que están teniendo un infarto, o es que están teniendo problemas del corazón y que en un futuro cercano les podría dar un infarto. Van al médico a que le hagan pruebas, a que le hagan estudios, y muchas veces aún el médico diciéndole que están bien, que no están teniendo ningún problema del corazón, no están satisfechos y aún continúan con este miedo, y este miedo puede durar meses. Así que yo sé que este escenario se parece un poco a escenarios que puedan vivir personas con trastorno de ansiedad generalizada, personas con trastorno obsesivo compulsivo o personas que sufren de ataques de pánico o trastorno de pánico. Por eso, con el health anxiety es necesario que estos síntomas o esta conducta no sea causada por otro trastorno de salud mental como lo podría ser la ansiedad generalizada. Ahora, ¿cómo nosotros podemos trabajar con este tipo de pensamientos? Se utiliza mayormente la terapia cognitivo-conductual porque es la que ha demostrado tener mayor efectividad. Así que comúnmente
si vas a un profesional de la salud mental, a un psicólogo, a un consejero profesional, es probablemente el enfoque que va a tomar para trabajar es el cognitivo-conductual o el Cognitive Behavioral Therapy. Y esto lo que trabaja son los pensamientos irracionales. Trabaja también con hechos. Buscamos dónde están los hechos, dónde están los datos. Y con esto se espera que entonces el paciente o la persona que está teniendo estos pensamientos o este miedo a estar enfermo, cambie esos pensamientos irracionales por pensamientos racionales. Yo he podido experimentar en mi experiencia con la ansiedad generalizada, en mi experiencia personal con la ansiedad generalizada, yo he experimentado en múltiples ocasiones este tipo de pensamientos y este tipo de miedo a estar enferma de algo grave. Al principio, hace años atrás era más duradero el miedo. Podía estar tal vez días pensando que a lo mejor tenía una enfermedad grave. Pero esto no era tan duradero, por lo general pasaba bastante rápido y ahora, años más tarde, sí me llegan pensamientos. Sí, de momento puedo pensar, ¿y si este dolor de cabeza es porque tengo otra cosa grave? O, por ejemplo, a veces me siento súper cansada, como fatiga, me refiero a cansancio. Y puedo pensar ¿y qué tal si este cansancio es porque tengo algo grave como cáncer? Si has pasado por esto, sé que entiendes perfectamente de lo que estoy hablando, pero como he practicado tanto y como he entrenado mi mente con técnicas que ya he compartido contigo y que seguiré compartiendo a lo largo de este podcast, porque esa es la idea de este podcast, que tú también puedas aprender a lidiar con estos pensamientos, con estos triggers, pues ya sinceramente es un pensamiento que llega y se va, no se queda, porque les resto poder. ¿Y cómo les resto poder? Reconociendo que es solo un pensamiento, reconociendo que en el pasado ya yo he tenido este tipo de pensamientos y que no ha sido ninguna enfermedad. Y yo sé que es difícil cuando, por ejemplo, el síntoma que tú estás teniendo, que tú piensas y que tú relacionas con una enfermedad grave, es persistente. Y esto se llama somatización o somatizar el estrés, la ansiedad. No es lo mismo que una tarde te dé un dolor de cabeza y pienses, ¿y si tengo cáncer o un tumor cerebral, por ejemplo, y el dolor de cabeza se va? Entonces ya no tienes un motivo para seguir pensando que tienes algo porque ya se fue el dolor de cabeza. Pero si todas las tardes sigues teniendo dolor de cabeza, entonces tal vez sea un poco más difícil que tú dejes ir ese pensamiento o ese miedo a tener algo grave, porque el dolor de cabeza es persistente, porque es todos los días. Y puedes hacer una de dos cosas. O vas al médico para que te haga un análisis, un estudio, un MRI o un CT scan para ver si todo está bien ahí, o para que te evalúes simplemente. O evitas a toda costa ir al médico porque te da miedo que te encuentren algo y que te diagnostiquen con una enfermedad grave. Cuando me diagnosticaron con migrañas, me pasó esto. Tenía dolores de cabeza todos los días, pero no solamente dolores de cabeza, sino también como desbalances, mareos. Y yo sí pensaba que tenía algo grave. Fui al doctor y el doctor tampoco fue de mucha ayuda porque el doctor pensó que yo tenía esclerosis múltiple. Porque los síntomas que yo le decía a él, digo, no lo culpo, los síntomas que yo le estaba indicando eran compatibles con esclerosis múltiple. Solamente él necesitaba un MRI para confirmarlo. Así que esto no ayudó para nada a la ansiedad que yo estaba teniendo. Sin embargo, luego me hicieron el estudio, el MRI de la cabeza y todo estaba bien. Hay personas que podrían pensar que el MRI está equivocado, que el MRI que no se vio lo que se tenía que ver y que qué tal, que entonces ahora sí me voy a poner peor porque en el MRI no
salió lo que tengo y entonces no me pueden arreglar. Y esto puede ser tan grande como tú lo permitas. La obsesión puede llegar a ser tan fuerte como tú lo permitas. Porque puedes ir al médico, te pueden hacer 1000 estudios y aún así pensar que si tienes algo, si estás enfermo, si tienes una enfermedad grave. Y por eso es que se recomienda ir a terapia. Porque esto se trabaja no yendo al doctor para que te haga estudios físicos, aunque hacerlo no está de más. Puedes hacerlo porque los chequeos rutinarios son recomendables, pero ya una vez hayas ido al doctor, una vez o una segunda vez, y te confirman que todo está bien físicamente, no puedes pasar por alto la necesidad de ir a terapia, porque esto se trabaja con terapia, con psicoterapia. Y ahí te van a dar herramientas para trabajar con esto y va a ser algo individualizado, va a ser algo que se va a ajustar a tus necesidades individuales. Así que si sufres de esto y aún no has ido a terapia, entiendo que ir a terapia puede ser un poco intimidante porque le vas a contar tus cosas a un desconocido. Te vas a abrir con un desconocido y es intimidante. Sientes como que de momento te están invadiendo tu privacidad, pero con el tiempo este sentimiento va a pasar también. Esto no es algo que se resuelve haciendo meditación o haciendo un ejercicio u otro. La meditación, los ejercicios y todas estas cosas son muy buenas, son muy efectivas, pero cuando se usan en conjunto con supervisión profesional y terapia. En otras palabras, si tú quieres deshacerte de los síntomas que te están haciendo pensar que puedes tener una enfermedad grave, tienes que hacerte cargo de tu salud mental. Esa es la manera en la que esos síntomas van a disminuir y te vas a empezar a sentir mejor. Una técnica que yo utilizo muchísimo con esto de los pensamientos o las creencias donde uno interpreta cualquier síntoma y nos da este miedo de que tengamos una enfermedad grave es utilizando las técnicas que aprendí de la terapia de aceptación y compromiso, ACT, donde yo puedo reconocer ese pensamiento, reconocer lo que me está causando, las emociones que están despertando en mí ese pensamiento o esa creencia y simplemente aceptarlo como que es parte de la ansiedad que ya ha pasado anteriormente y lo dejo ir. Otra cosa que yo hago es que tengo una persona que ya sabe que la ansiedad a veces me hace preocuparme demasiado por tener alguna enfermedad, que tal vez interpreto algún síntoma como que es indicador de una enfermedad que podría ser grave y no es lo que la persona me contesta a mí, es el que yo le digo a la persona. Ay, ¿sabes qué? El otro día me dio un dolor de cabeza bien fuerte y pensé que tenía X cosa, no sé, una enfermedad o el otro día me dio un dolor en el pecho y pensé que me iba a dar un infarto. Y entonces, el solamente decirlo y de la forma en la que lo digo, tal vez utilizando un poco la ironía y el humor, es como que le quita todo el poder, se me va el miedo con el solamente decir, ay, mira lo que la ansiedad me hizo pensar. Me hizo pensar que yo tenía X enfermedad porque me dio tal síntoma. O he estado teniendo mucho cansancio y adivina qué he estado pensando. Bueno, pues que tengo cáncer. Y el decirlo así de esta forma como que es por causa de la ansiedad que estoy pensando esto, ya le quita poder, le resta poder y me desligo de ese pensamiento, no me pertenece, le pertenece a la ansiedad y eso me ayuda muchísimo a soltarlo, a sacarlo de mi sistema, a sacarlo de mi mente y ya, y se va. Pero esto es algo que si lo vas a hacer, tiene que ser con una persona que no te va a decir algo que te va a causar más ansiedad. O sea, hay gente que no ayuda. Así que mucho cuidado a quién le comentas esto.
tiene que ser una persona que entiende de la ansiedad y que lo que te va a decir, si es que te va a decir algo, no va a hacerte pensar algo peor o no te va a hacer sentir más miedo o te va a preocupar aún más. Lo ideal es que se lo comentes a tu terapeuta, pero a veces no tenemos el terapeuta todo el tiempo. O a veces cuando nos llega este pensamiento el terapeuta no está, no nos toca verlo. Si tienes un plan B, una persona que ya conoce de esto y que va a estar ahí para escucharte, pues adelante. Que es una de las cosas que a mí más me ha funcionado, es utilizar el humor y la ironía en esto en específico, pero esto me funciona a mí, no necesariamente te tiene que funcionar a ti, así que tu trabajo es encontrar lo que a ti te funciona y es encontrarlo de la mano de un terapeuta, de un profesional que te vaya a guiar y que esté ahí para dirigirte también. Si has aprendido algo de este episodio, de este podcast, te invito a que me dejes tu valoración en el área de Apple Podcast y me dejes una reseña escrita con tu comentario sobre este episodio. Déjame saber qué te pareció este episodio, qué te han parecido los episodios anteriores. Y si no te has suscrito, este es el mejor momento para hacerlo. Suscríbete al podcast. Si no me sigues por Instagram, te invito a que pases por allá, me sigas por Instagram. Me consigues como @JenGonzalezS y también en Facebook estoy como Jen González Life Coach. Estoy más activa en Instagram que en Facebook, pero también me puedes contactar por allí si me necesitas, si necesitas hacerme alguna pregunta, algún comentario, algo que quieras compartir conmigo. Siempre contesto mis mensajes, siempre los leo y me da mucho gusto cuando me escriben, cuando me haces alguna pregunta. Siento que estoy sirviendo a esta linda comunidad de Ansiedad a Bienestar Podcast. Así que yo regreso el jueves. Bye bye.